Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. Vamos a buscar en nuestras Biblias la porción en la cual vamos a estar meditando y es nuestro devocional número 19. Vamos a buscar en nuestras Biblias en los capítulos 6, 7, 9 y 10. Va a quedar de tarea a leer el capítulo número 8 de Levítico. Vamos a meditar en esta mañana en fuego extraño. ¿Sí? Fuego extraño. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en nuestra porción de esta mañana. Dice la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación, y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. El sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Habló a un Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto será sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda: la ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová en el altar, y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová, y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos sin levadura. Se comerá en lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán, no se cocerá con levadura. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocare en ella será santificada. Habló también Jehová a Moisés diciendo: esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos: la 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuera ungido de entre sus hijos hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová: toda ella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüelle el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que lo ofreciere por el pecado la comerá en lugar santo, será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce será fregada y lavada con agua.
Todo varón entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima, mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario, al fuego será quemada. Levítico capítulo 7. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa, es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociarán su sangre alrededor sobre el altar, y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán, será del sacerdote que la hiciere la expiación con ella, y el sacerdote que ofreciere el holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere, y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, se ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita con tortas amasadas con aceite, con tortas de pan leudado presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por una ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz, y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida, no dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente, y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado, abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere de la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: ninguna grosura de buey, ni de cornero, ni de cabra comeréis, la grosura de animal muerto y la grosura del que fue desplazado por fieras, despedazado por fieras, se dispondrá para cualquier otro uso, mas no lo comeréis, porque cualquiera que comiere grosura animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni las aves ni sus bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido con sacrificio, mecido delante de Jehová, y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas de Jehová desde el día que él consagró
Él los consagró para ser sacerdotes de Jehová, la cual mandó Jehová que les diesen desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Levítico capítulo 9. En el día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto, asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron de lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacerlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y la puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar, e hizo arder sobre el altar la grosura de los riñones, la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo al holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron su sangre, la cual roció alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo, y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto e hizo según el rito. Ofreció asimismo la ofrenda y llenó de ella su mano, y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en el sacrificio de paz que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor. Y la grosura del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado, y pusieron la grosura sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego delante de Jehová, y consumió el holocausto con toda la grosura sobre el altar, y viéndolo sobre todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Levítico capítulo 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercaban me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y Tamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés, y Jehová habló a Aarón diciendo:
Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar sus hijos que habían quedado tomar la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová, y comerlas sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel, con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar traerán la espaldilla que se ha de elevar, y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo: ¿por qué no comiste la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo, como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés: he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiere yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Bien, estamos en un gran tema. Realmente estos capítulos merecen que nosotros nos detengamos a pensar sobre lo que sucede aquí. El título de nuestro devocional esta mañana es Fuego extraño. Luego de enseñarles acerca de las 5 ofrendas que Dios les da a el pueblo para todas estas transgresiones, holocaustos y todo lo que hemos visto, Dios les da nuevas importantes indicaciones. Les da indicaciones para restituir lo robado, perdido o dañado. Allí en el capítulo 6 también hay que prestarle atención a la ley del holocausto. Es muy específico prestarle atención a la ley de la ofrenda, y la ofrenda que Aarón y sus hijos tendrían que ofrecer cuando fueren ungidos como sacerdotes. Allí en el capítulo 6 del versículo 19 al 23 dice: habló también Jehová a Moisés diciendo: esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Jehová el día que fueron ungidos, la 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos hará igual ofrenda en estatuto perpetuo de Jehová, toda ella será quemada. Toda ofrenda del sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. También está la ley del sacrificio expiatorio para los sacerdotes. Está la ley del sacrificio por la culpa, la ley del sacrificio de paz. Hay una prohibición de comer la grasa de los animales. Está prohibido comer la sangre de los animales, ahí en el capítulo 7, versículo 26 y 27 dice: además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Y también la porción de las ofrendas para los sacerdotes, allá en el capítulo 7 del versículo 31 al 36. Levítico 8 corresponde a la consagración
de los sacerdotes. Esto corresponde a nuestro devocional número 11, ¿sí? Y vemos la consagración que lleva primeramente la purificación, la investidura del sacerdote, el ungimiento del sacerdote, la investidura del sacerdote, los sacrificios y la aplicación de la sangre, las manos llenadas, el ungimiento de los sacerdotes, el alimento de los sacerdotes y finalmente la explicación que se da por qué los sacerdotes son separados para Dios. Ahí en el capítulo 8, desde el versículo 33 al 36 dice: de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados, de la manera que hoy se ha hecho. Mandó a hacer Jehová para espiarlos. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. ¿Ven? Entonces, esta es lo que sucede en el capítulo 8, y en el 9 relata la consagración al sacerdocio de Aarón y de sus hijos, y cuáles fueron los primeros sacrificios que ellos ofrecieron delante de Dios. Pero luego de todas estas ordenanzas y leyes santas, algo inesperado sucede, algo que no debió haber sucedido. En el capítulo 10, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó, ¿sí? Y Dios trata con ellos, dice: y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Y hay una ordenanza para los familiares de parte de Moisés, del capítulo 10, del versículo 3 al 7, y habla finalmente Dios con Aarón, del versículo 8 al 11. ¿Sí? Nadab y Abiú, hijos de Aarón, eran sacerdotes de Dios, pero solo en apariencia. Ellos tenían todo el aspecto exterior de sacerdotes. Cualquiera que los mirara podía identificarlos fácilmente. Pertenecían a la familia de los sacerdotes, habían sido escogidos y ungidos como sacerdotes, vestían las ropas santas de los sacerdotes, habían puesto sus manos sobre la cabeza del animal del sacrificio e identificándose con él, y ofrecieron ofrendas delante de Dios en el tabernáculo. Eran privilegiados al ser levitas y ser sacerdotes de Dios. Podían hacer lo que millares del pueblo jamás llegarían a hacer. Ocupaban un lugar de honor y privilegio. ¿Quién podría dudar de ellos? Pero el corazón de Nadab y Abiú no era santo. Solo tenían la apariencia de santidad, pero no lo eran en absoluto. Dentro del tabernáculo de Dios ofrecieron fuego extraño, le ofrecieron a Dios un tipo de ofrenda que él nunca les había mandado ofrecer. Probablemente ambos estuvieran tomando a la ligera su asignación como sacerdotes, y es lamentable. No tuvieron o no consideraron que Dios no juega con las cosas santas. El final de Nadab y Abiú fue trágico. Lo hemos leído y ahora conocemos lo que sucede cuando se ofrece una adoración extraña, un fuego extraño. Fuego extraño es orar a Dios por medio de intermediarios. Fuego extraño es usar la música que tiene uso secular o está identificada con el mundo
y poner solamente letras espirituales. Fuego extraño es hablar o hacer algo en nombre de Dios que Él no nos mandó hablar ni hacer. Debemos pensar y meditar en estas cosas. ¿Qué estamos ofreciendo hoy a Dios de lo que Él desea recibir? Él desea recibir de nosotros gratitud, alabanza, adoración, honra, fe, obediencia, si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo, o si de plano nuestra ofrenda es un fuego extraño de desobediencia, de quejas, enojos, de pecados ocultos, de mezclar lo santo con el mundo, con una vida llena de apariencias. A veces se ha señalado que la iglesia o las congregaciones tienen una vista hacia el mundo y un actuar dentro de las congregaciones. Hay una separación entre santo y profano. Las congregaciones mucho tiempo en los últimos años ha vivido entre estar con un pie en lo santo y un pie en el mundo, un pie en el cielo y un pie en la tierra. Entonces debemos de sacar este fuego extraño de delante de la adoración a Dios. Debemos valorar y disfrutar el privilegio de ser un hijo de Dios y un sacerdote delante de Él. Debemos valorar realmente el privilegio de poder servirle. Ese es un gran privilegio que no todos hoy en día toman en serio. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo al supremo creador del universo, el alfa y el omega, el principio y el fin, ¿sí? El que sustenta todas las cosas en sus manos, y nosotros tenemos esa maravillosa oportunidad de servirle, ¿sí? Si nosotros servimos realmente con un corazón limpio y agradecido, es realmente lo que Dios desea de nosotros. El día de ayer leíamos el Salmo 51 y veíamos lo que sucede con un hombre que ha reconocido su pecado, ¿sí? Y finalmente hay muchas apariencias que nosotros debemos renunciar hoy en día, ¿sí? Que hay máscaras de santidad que debemos quitar definitivamente de nuestra vida. Si hemos fallado, si hemos pecado, acerquémonos al trono, acerquémonos a Dios, y cubiertos con la sangre de Cristo pidamos perdón, que nuestro pecado sea perdonado, y entonces seamos restituidos delante de Dios como los sacerdotes que Él quiere que estemos a su servicio. Sintámonos realmente en esta condición de sacerdotes, sintámonos en esta condición de siervos muy orgullosos de poder servir al Dios de toda la creación. Pues estemos meditando en estas cosas. ¿Qué fuego extraño estamos permitiendo en nuestra vida espiritual delante de Dios? ¿Qué fuego extraño estamos permitiendo en mi vida diaria? Cosas que no agradan a Dios, y pidamos ser perdonados y pidamos ser restituidos por medio de Cristo. Gloria a Dios por esta porción. La vamos a seguir retomando en los siguientes días, y vamos a estar pensando en este fuego extraño, no se aparte más de nuestra vida. Por mi parte es todo. Doy gracias a Dios por la oportunidad de poder estar con ustedes cada mañana, y si el Señor nos permite, el día de mañana nuevamente estaremos aquí reunidos para pasar juntos este tiempo devocional. Por mi parte es todo. Agradezco a Dios por la vida de cada uno de ustedes, y nos vemos el día de mañana. Buenos días.